Pero bueno, buenas tardes. Ya es la 1 de la tarde aquí en el área de Boston y vamos a tener los siguientes 30 minutos juntos para poder hablar del tema de construyendo tu equipo. Y, y bueno, tal vez si fueron parte ya de la primera conferencia, de nuestros primeros hermanos que compartieron acerca de la importancia de llevar la iglesia a los medios digitales, de poder cambiar la cultura. Creo que me encantó muchísimo. Si no pudieron ver la primera sesión, por favor, véanla. Les garantizo que va a ser algo muy, muy bueno. Personalmente, los hermanos que compartieron son personas que admiro mucho en cómo han estado transformando, cómo han ayudado a sus iglesias a transformarse y a crecer en medio de estos cambios culturales que estamos viviendo. Pero bueno, para los que no me conocen, soy Alberto Machuca y soy mexicano. Junto con mi esposa tenemos el privilegio de servir en el ministerio en español acá en Boston. Estamos dirigiendo la región sur. Y bueno, en Boston hay cerca de 500 hermanos que nos reunimos para adorar a Dios en español y estamos divididos en dos regiones, el norte y el sur. Y en este momento estoy a cargo de todos los medios digitales de toda la iglesia de Boston. Prácticamente hace 2 años comencé con esta labor. Eh, Realmente mi posición es de evangelista en la iglesia, pero hace 2 años se me dio la oportunidad de comenzar a crear un equipo que ayudara a la iglesia de Boston a tener mayor presencia en redes sociales, comenzando por las redes sociales, y después esto continuó en crear un equipo que ayude a tener cambios más profundos. Así que comenzamos también a renovar la página de internet, crear un podcast y son algunas ideas que les voy a estar compartiendo. Y a medida que voy a estar compartiendo, también me gustaría conocer sus preguntas. Y bueno, como les comenté, ya hace 2 años comenzamos estos planes. Creo que todos nosotros estamos convencidos que es importante tener un equipo. La Biblia lo habla de muchas maneras, ¿no? Es mejor dos que uno, ¿no? Si uno cae, el otro lo levanta. Jesús envió a los discípulos para evangelizar de dos en dos. Jesús tuvo a 12 discípulos, entre esos 12 tuvo a 3 muy cercanos a él. Y siempre en la Biblia vamos a escuchar de la importancia de equipos, de aprender a delegar. Incluso si recordamos el consejo que le da el suegro de Moisés a Moisés cuando él estaba sobrecargado con tantas cosas, dirigiendo al pueblo de Israel a la libertad y a la tierra prometida. Y su suegro Jethro le decía, tienes que delegar, necesitas hacer equipos. Y bueno, casi siempre en la iglesia hemos pensado en los equipos como regiones, sectores, charlas bíblicas o grupos pequeños. Y nuestra estructura actual está dirigida a dirigir la iglesia de forma uno a uno o de forma presencial. Pero como saben, esta conferencia está dirigida para todos aquellos, en realidad en todo el mundo en este momento. Esto es impresionante, pero hoy en todo el mundo estamos viviendo lo mismo. Estamos en cuarentena, eh, no podemos reunirnos como iglesia en números grandes como estamos acostumbrados a hacerlo, ni entre semana, ni los domingos. Todo ha saltado de reuniones presenciales a reuniones online. Y algo que es muy chistoso es que tal vez hace algunos años algunos escuchamos que tal vez estar en redes sociales sea una pérdida de tiempo. Yo recuerdo todavía a líderes o a algunos hermanos hablar, ¿no? Que el Facebook era del diablo, eh, o muchos comentarios de ese tipo. Eh, y sin duda, como toda herramienta puede ser usada para bien o para mal, pero
considero que si estás en esta conferencia es porque no hay duda alguna que esa es la manera en este momento para poder conectarnos, crear comunidad, seguir transmitiendo el Evangelio de Cristo, seguir adorando juntos y comunicando la importancia del mensaje que tenemos. Así que parece que hoy todos esos comentarios del pasado y esas ideas, me imagino que van a cambiar radicalmente. Cuando se me entregó la oportunidad de comenzar a crear un equipo para transformar o ir transformando nuestra presencia online de la iglesia, algo que recuerdo es que se me dio esta responsabilidad porque en ese momento era el único líder de región en la iglesia que tenía una página de internet. Eh, Mi página es albertomachucablog.com, que ya hace años escribía, ¿no? Posteaba en mi blog. También tengo un podcast que ya también hace algunos años lo he estado creando. También he tratado de ser activo en las redes sociales. Entonces, en ese momento tal vez era el único líder que llevaba, que venía practicando todo eso y que cuando se empezó a preguntar, bueno, ¿quién nos puede ayudar? En ese momento se me dio la responsabilidad. Pero algo que soy muy claro es que yo ya no tengo 20 años, no soy millennial, como dicen, o de las generaciones más jóvenes, que tal vez son los que más consumen los recursos online. Pero, y también otra realidad mía es eh, que yo no nací en este país, ¿no? Yo soy un mexicano que emigró hace unos 8 años y que ahora está ayudando a la iglesia en este tema. Pero tampoco, yo soy abogado de profesión, soy ministro o evangelista, todo lo que me he dedicado en mi vida al evangelio, pero tampoco soy un experto en marketing, tampoco soy un experto en todo lo que abarca este mundo para crear un impacto mayor. Así que mi primera decisión fue comenzar a buscar personas jóvenes o personas que tuvieran el conocimiento o los talentos que yo no tenía. Entonces, eso es lo primero que quisiera invitarte para crear un equipo. Considero que una de las, tal vez, límites que muchas iglesias tienen es que existan líderes inseguros, ¿no? Líderes que tal vez quieren hacerlo todo, abarcarlo todo, estar a cargo de todo, pero que no comprendan sus límites y que no comprendan que no lo sabemos todo y que necesitamos a otras personas que nos puedan aportar. Así que ese fue el segundo paso, comenzar. El primer paso fue eh, decidir que alguien se hiciera cargo, ¿no? Después crear un plan de acción y ese plan de acción contenía la decisión de empezar a buscar estos elementos, estas personas que van a poder sumar. Actualmente en Boston tenemos, mi equipo es de 3 personas. Uno de ellos se llama Nick Petrie. Él es parte del staff de la iglesia. Otro miembro es Morby Babaloa. Él es parte del staff también. Y también tenemos a Jenna Shiri. Ella no trabaja tiempo completo para la iglesia, pero un tiene bastante experiencia en marketing digital, creando estrategias digitales. Ella también sirve eh, para todas las misiones internacionales que la Iglesia de Boston tiene. Entonces, estos 3 personas y ahora otro ministro que también se llama, bueno, que está en el Ministerio Hispano, se llama Pedro Delgado, también va a comenzar o ha comenzado a servir en esta área. Entonces, como ven, el equipo ya son personas que trabajan para la iglesia, pero que estamos, por así decirlo, teniendo varias gorras, ¿no? Varias responsabilidades. Entonces, quiero compartirles un poquito del, del proceso para que tal vez lo podamos comenzar a tener claro de crear un equipo, es escoger a las personas. Después de escoger a las personas, lo que hicimos fue reunirnos para empezar a investigar
Por ejemplo, empezamos a investigar qué iglesias a nuestro alrededor estaban teniendo mucho éxito en usando las redes sociales o teniendo una fuerte presencia en Internet. Eso nos llevó a ver varias iglesias fuera de nuestro movimiento y también dentro de nuestro movimiento comenzamos a imitar. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando comienzas a ser un equipo, no lo sabes todo, y menos si no tienes personas que tal vez tengan todo el expertise o toda la experiencia. Así que una de las cosas que considero que pueden funcionar es lo que somos, ser discípulos, ser aprendices. Entonces empezamos a ser aprendices de otras iglesias, como mencioné, dentro y fuera de nuestra congregación, y comenzamos a implementar ciertas ideas que encontrábamos en el camino. Esto nos llevó también a hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿a quién queremos llegar? ¿A quién queremos alcanzar? En nuestro caso, la Iglesia de Boston tiene pues ya 40 años de existir y ciertamente la mayor parte de la membresía es gente mayor de 40 años. Pocos, son menos las personas que son tal vez más jóvenes en sus 30 o 20. Así que en eso coincidimos, queremos llegar a esta generación y sobre todo las personas que usan y consumen más redes sociales o internet es la gente más joven. Así que si vamos a invertirnos a tener una fuerte presencia online, tiene que también ser con una meta muy específica, los más jóvenes. También algo que nos dimos cuenta es empezar a entender quiénes somos, ¿no? Porque para poder comunicar algo necesitas preguntarte quién eres, tener una identidad muy clara y también un mensaje muy claro que quieres enviar. Y otra cosa que queríamos también es, necesitamos envolver a los que ya son parte de la iglesia. Entonces, comenzamos a hacer ciertos estudios alrededor de tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia y ver nuestra realidad. Un dato que encontramos es que, por ejemplo, los millennials son espirituales o se consideran a sí mismos espirituales, pero no se consideran religiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen problema tal vez con temas como Dios o la fe, pero sí tienen problemas con la religión organizada, con las iglesias. Pero, ¿en qué ayuda a saber esto? Pues ayuda en que si tú vas a decidir formar un equipo para tener presencia en Internet, quiere decir que no, ah, no confundirnos en tratar de llevar todo lo que somos como iglesia y ponerlo nada más en Internet. Realmente necesita haber un filtro en el que podamos entender cómo piensan las personas que nos van a ver a través de las redes sociales y qué va a conectar con ellos. Ciertamente muchas cosas que hacemos no van a conectar con ellos, pero lo espiritual o los principios bíblicos, el mensaje de Jesús sí va a conectar. A qué me refiero? En este momento muchos estamos teniendo servicios en línea. Considero que es un error tratar de llevar todo nuestro servicio, como siempre lo hacemos, con varias canciones, con personas pasando y dando una Santa Cena tal vez de 15 minutos, o la ofrenda de 10 minutos, o un sermón de una hora. Esto ya no es posible en el mundo online. Eh, si algo no capta la atención de las personas, hoy el mayor recurso que tienes es la atención. Se dice que para que una imagen pueda, eh, o, o- o tu página de internet pueda captar la atención de una persona, pasan entre 2.5 segundos para que eso suceda. Y si no es interesante, simplemente hay mucho más que ver. Hoy en día todas las iglesias están yendo online. Entonces, si alguien tiene algo mejor que ofrecer, prácticamente las personas afuera van a quedarse con lo que más capta su atención. Así que considero que es vital, ¿no? Que entendamos cómo piensan las personas, qué necesitan las personas y que hoy en día el rango de atención es muy corto.
Y si no adaptamos nuestros servicios o nuestra estrategia, eh, esto no va a funcionar. ¿Y qué tiene que ver con crear un equipo? Tiene que ver mucho, porque tal vez yo voy a tener la tendencia de decir, ok, quiero pasar todo mi servicio online, pero sabes, tengo gente a mi alrededor, gente más joven que piensa diferente a mí y que me va a decir, sabes qué, eso no va a funcionar para nosotros o para la gente de esta generación, lo que funciona es otra cosa. Y es importante tener un equipo que nos ayude y que también, que creo que como líderes sí necesitamos darle el poder, darle la autoridad a ese equipo, porque si queremos solo, por ejemplo, si hay algunos líderes de iglesia aquí o de regiones, si quieres tener un equipo, crear un equipo online o de comunicación, pero no le das autoridad y solo quieres que hagan lo que tú les dices en lugar de que ellos sean los que te digan en un sentido qué hacer, de cómo llevar el mensaje, la iglesia a, a un servicio en vivo o cómo transmitir en Instagram o otras redes sociales, no va a funcionar. Si vas a crear un equipo es para que les des autoridad y les des confianza. Eh, y bueno, nosotros cuando creamos el equipo también decidimos crear una estrategia. Y en este sentido, lo que hicimos fue crear una estrategia de 4 fases. La primera fase o la fase cero más bien sería comenzar a mirar nuestras propias redes sociales. Me imagino que muchas de sus iglesias ya tienen este, pues páginas de Facebook o páginas de Instagram u otras redes sociales. Pero entonces decidimos, ok, vamos a enriquecer estas redes sociales, llevarlas de tal vez 80 seguidores a más seguidores. Pero ¿cómo? ¿Cómo generar este compromiso, esta relación en Internet? Pues fue parte de crear toda una estrategia. Y por ejemplo, en la iglesia de Boston somos 9 regiones. Cada región tiene su propia página de Facebook donde anuncian sus propias noticias, servicios, bautismos. Eh, Así que al darnos cuenta cuántas páginas de Facebook teníamos, cuántas páginas de Instagram, pues también eso nos hizo ver, incluyendo YouTube. Algo que te animo es piensa en todo lo que ya tienes ahora y eso te va a ayudar a pensar cuántos voluntarios tú necesitas. Porque entre más cosas tengas, obviamente vas a tener más canales que alimentar. Una de las cosas que he aprendido es que las redes sociales es como un monstruo que necesitas llenar constantemente o alimentar constantemente, si no, los propios algoritmos, ¿no? Entonces esa palabra que vamos a escuchar si estás involucrado en esto, el algoritmo de Facebook u otros van a poner en primer lugar a aquellas organizaciones o personas que crean contenido constante. Entonces, si eres una iglesia o una persona o un ministerio que solo comparte de vez en cuando y las cosas que compartes tal vez no son tan interesantes y si lo que compartes no es de mucha calidad, realmente tu contenido va a quedar siempre abajo de otros. Es por eso que necesitas un equipo en el que vas a necesitar diseñadores, un equipo que vas a necesitar fotógrafos, alguien que tome video, personas también que revisen la ortografía y revisen el contenido que, que estás creando. Porque a mí me ha pasado cuando comenzábamos a estar publicando cosas, todo es como con un buen motivo. Eh, pero si no tiene ciertas características y no está revisado también por ciertas personas, lo que podemos estar poniendo allá afuera son cosas que tal vez no comuniquen bien lo que somos o por alguna falta de ortografía o por alguna imagen tal vez que no era de buena calidad, simplemente las personas lo pasen por alto, no lo escuchen o no quieran escuchar, ¿no? Nuestro contenido.
Otra cosa que hicimos en Boston fue crear un podcast. Nuestro podcast se llama Generation to Generation y la idea nació porque el año pasado cumplimos nuestro 40 aniversario. Así que con esto en mente, creamos un hermano que es parte del equipo y yo, que él se llama Nick, creamos este podcast y lo que hicimos fue hacer entrevistas a miembros de la iglesia que quisieran participar como testimonios, porque queríamos contar la historia de la iglesia, pero no de, como no esta historia de que, oh, como iglesia hemos hecho grandes cosas o solo pensando en un grupo de miles de personas, sino más bien hablar de los individuos, de las historias personales. Así que eso ha sido muy bello, darle la voz a los propios miembros de la iglesia, que son de todas generaciones. Hay gente mayor, hay gente joven, solteros, casados, con muchas realidades de vida, y ha sido muy, muy bello este podcast. Pero aún crear un podcast, pues se necesita equipo, ¿no? Necesitas personas que aprendan a manejar la grabación, que lo editen, que lo suban a internet, que lo compartan en las redes sociales. Así que eso es lo que hicimos. Comenzamos por revisar nuestras redes sociales, por hacer una investigación de quiénes somos y a nuestro alrededor, qué es lo que la gente necesita. También contratamos, por ejemplo, a una empresa que hace videos para que creara una serie de videos que vamos a estar usando muy pronto acerca de la estrategia que también formamos con nuestro equipo. También contratamos a otro discípulo que tiene una empresa en Houston, en Austin, Texas. Él se llama Christian Rey y él nos ayudó a crear un nuevo website para la iglesia, unos logos que son nuevos también para la iglesia. Creamos el podcast y también nuestra estrategia de comunicación. Con esto en mente, nuestra estrategia, te lo voy a decir así, fue dividida en tres partes. Nos dimos cuenta que hoy hay tres necesidades que conectan con las personas. Por ejemplo, la conexión. Las personas hoy en día y más hoy estamos viviendo un tiempo donde estamos muy separados y este momento de cuarentena es una gran realidad. Nadie puede salir, o muy pocas personas pueden salir de casa. Pasamos muchas horas en nuestras casas. Ahí muchos estamos luchando otra vez con la soledad, qué hacemos. Muchos de que hacemos, que somos muy activos de hacer ejercicio, de salir o tener actividades fuera. Tal vez no sabemos qué hacer con nuestro tiempo en casa. Entonces, es una realidad que más que nunca necesitamos conexión. Otra necesidad que también decidimos usar en nuestra estrategia digital es hablar del propósito. Todos queremos hacer un impacto, todos queremos hacer algo más, ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y eso se llama tener un propósito en la vida. Y la tercera necesidad que encontramos es la verdad. Vivimos en un tiempo donde nos llegan tantas falsas noticias, eh, lo que llamamos, ¿no?, los fake news, y todo está lleno de eso. Hoy se puede compartir la media verdad y confundir a muchísimas personas. Así que hay una gran hambre por la verdad, una gran hambre por lo que es original. ¿Por qué les digo estas tres cosas? Porque tal vez en realidad, en vez de lanzar un mensaje allá afuera, como, mira, la Biblia dice, o tienes tú que arrepentirte, o ven a la iglesia, que serían cosas como muy normales, aparentemente, pero que hoy tal vez muchas personas están cansadas de eso, están cansadas de que les digan qué hacer, están cansadas de tal vez las mismas cosas de siempre, hablando de qué hacemos como iglesia, pero las personas nunca se van a cansar de lo que ellos y cada uno de nosotros necesitamos. Siempre, siempre nuestras necesidades van a conectar con los demás.
Y cuando alguien me ayuda a satisfacer una necesidad, por ejemplo, si tengo hambre, y Jesús lo dijo, ¿no? Que si alguien estaba en la cárcel y lo visitábamos, que si alguien tenía hambre le dábamos de comer, si alguien no tenía vestido le dábamos, ¿no?, que vestir, lo hacíamos por él. Así quiere decir que las necesidades que las personas tienen hoy son tan válidas y van a ser la forma de conectarnos con ellos y conectarlos a ellos con Cristo. Es por eso que es tan importante pensar más que ah, más en qué queremos nosotros lanzar como iglesia allá afuera por medio de internet o qué cosas queremos lograr nosotros. ¿Por qué no preguntarnos cómo satisfacemos las necesidades de nuestras comunidades y de las personas allá afuera? Eso es pensar en los demás y no pensar en nosotros. Algo que me agrada mucho de Tony Fernández, que fue el evangelista que habló hace un momento, y de la estrategia que ellos usan en su iglesia. Hace poco tuve la oportunidad de visitarlos y aprender de ellos. Y ellos hablan, su eslogan es una iglesia no solo para nosotros. Eso me impactó porque eso cambia culturalmente todo lo que hacen. Sus eventos, las cosas que planean, la forma en que se comunican, es pensando en la gente hacia afuera, no solo para nosotros, qué nos gusta a nosotros como miembros, porque ese es el gran problema de crear un equipo de comunicación. Si tú tienes un equipo que solo piensa hacia adentro, no va a funcionar. Necesitas personas que estén pensando hacia afuera, cómo alcanzamos a los que no han sido alcanzados. Ya los que somos parte de la iglesia tenemos muchas formas de estar conectados. Tenemos discipulado en nuestras reuniones, sabemos ir a buscar, llamarnos, pero la gente afuera que no tiene a Cristo es la que necesita escuchar este mensaje. Entonces, esas son las tres necesidades que son como los pilares de todo nuestro plan de comunicación. Y esto, le estoy compartiendo un poco la estrategia, pero quiero decirles, ¿por qué les digo esto? Porque no puedes llegar a conclusiones de este tipo y decir, ok, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo implementarla si no tienes un equipo? Si somos personas encargadas de predicar y somos personas encargadas de grupos, obviamente vas a tener mucho menos tiempo para pensar en cómo llevar tu iglesia a Internet de una forma más poderosa. Así que sí, al final llegamos a ciertas conclusiones con nuestro equipo. Eso que estoy hablándoles es una presentación que hicimos el año pasado para todos los líderes de región acá en Boston. Y algo que invitamos a los líderes de región fue a que pensaran, si queremos crecer, no solo necesitamos pensar, ok, ya hay algunas personas haciéndose cargo de poner posts online en Facebook o en Instagram o creando cosas como un podcast. Necesitamos que haya un presupuesto. Entonces, invitamos a la iglesia o los líderes de región a que meditaran en que el siguiente año se pudiera apartar dinero, porque ¿qué es lo que necesita una iglesia en sí para poder avanzar en esta nueva realidad que tenemos? Uno, se necesita un director de comunicación, alguien encargado de todo el equipo. Se necesita por lo menos dos internos o dos personas, tal vez que trabajen medio tiempo para jóvenes universitarios o solteros, pero que otro medio tiempo lo dediquen, por ejemplo, a diseñar, que se dediquen a crear contenido, que se dediquen a postear, ¿no? Y el plan que tengas allá afuera en las redes sociales. Se necesita también un equipo central que pueda estar revisando toda esta información y también esas representantes de comunicación en cada región que estén conectados al equipo principal, que ese equipo está conectado y que le da la información a los internos, a los diseñadores, a los videógrafos, a los fotógrafos, y obviamente ellos están conectados con el director de comunicación. Ese es lo ideal que ya muchas iglesias están desarrollando y que nosotros queremos ir para allá.
Eh, ¿Qué hace? Perdón, aquí me entró una llamada. Listo. ¿Qué hace un director de comunicación? Y con eso quiero terminar. El director de comunicación lo que va a hacer es asegurarse que el sitio web está siempre actualizado, que comunica bien en cada aspecto del sitio web que tienes, comunica muy bien quién eres como iglesia, alguien que va a prácticamente a dirigir todos los medios de comunicación, tanto digitales como impresos, tienen que pasar por él para que haya una unidad. ¿Qué me refiero con esto? Que hay veces que imprimimos invitaciones con un diseño y tal vez usamos otra cosa en medios sociales. Entonces, debe haber una unidad en lo que tratamos de comunicar, aun como usamos los logos de la iglesia. El director de comunicación va a ayudar a desarrollar y facilitar la estrategia para los canales de medios sociales. Hoy hay más canales que necesitas pensar de formas diferentes en cada uno de ellos. ¿Y qué necesidad tienen las personas que usan, por ejemplo, Facebook, o las personas que usan Instagram, o las personas que usan TikTok? Son diferentes generaciones en realidad. También esta persona va a estar encargada de crear y de crear un plan para colectar información de cada persona que visita el sitio web o que visita nuestros canales de redes sociales para poder estar en contacto con ellos. Entonces, esta persona va a ser responsable de cómo usar eh, cómo colectar y cómo usar la información de esas personas. También va a estar encargado este director de comunicación, pues de estar revisando el blog, el podcast o la aplicación, si tienes una aplicación como Iglesia. Eh, y bueno, es una gran responsabilidad. Considero que si en verdad como iglesia desean o deseamos tener una presencia más fuerte, sí les invitaría, busque un director de comunicación que sea confiable, que esté muy unido al grupo de liderazgo principal para que toda la información, los planes, y la visión que la iglesia tiene, pueda esta persona con su equipo de trabajo transmitirla a las redes sociales. Entonces, tener un ministerio, tener un equipo de trabajo es algo, ya no es opcional. En este momento es algo vital que mi último comentario es, después de que pase esta pandemia, porque va a pasar, pero cuando termine, yo te aseguro algo, no va a haber regreso atrás. Ya lo que está pasando hoy en línea es algo que va a tener que seguir continuando, algo que se va a seguir expandiendo, algo que necesitamos seguir preparándonos. Así que sí les invitaría a que haya creo que como conclusión diría que haya mucha humildad para reconocer el cambio cultural que estamos viviendo, que haya humildad para reconocer que como líderes no lo sabemos todo y que necesitamos a otras personas que hablen el idioma, no solo porque sea otro idioma literal como inglés o otro idioma, sino el idioma de la gente. Puede ser el idioma de la juventud, el idioma de los niños, el idioma de los adolescentes, y que haya personas no solo que hablen el idioma, sino puedan transmitir ese mensaje a través de una imagen, a través de un video, a través de un audio como un podcast o creación de contenido, que va a ser un tema que mañana voy a estar hablando también. Así que voy a enviarles la presentación también para que la puedan tener, pero quisiera abrir los siguientes minutos para preguntas. Si hay alguna pregunta de lo que hoy estuve compartiendo, va a ser bienvenido. Tenemos unos minutos para hacerlo. Y bueno, aquí Nelson preguntó si Cristian Rey habla español. Sí, él habla creo que 5 idiomas, por si quieren contactarlo. Y bueno, algunas preguntas. ¿En dónde transmiten? Nosotros transmitimos por Facebook Live principalmente, pero ya comenzamos a transmitir en YouTube. Y lo que estamos haciendo ahorita es grabar nuestros servicios unos días antes, ¿no? Por piezas, ¿no? Alguien graba las canciones, una Santa Cena o las cosas que queremos compartir. Se está comenzando a editar ese video y se pone el domingo a las 11 de la mañana lo que le llaman Premiere en Facebook, y eso es como una modalidad en vivo.
así que la gente puede interactuar y compartir. Eso también es una gran herramienta, grabar tu servicio antes para que esté mejor y a veces también no se complique si tienes algún problema con internet y que vaya a fallar algo como el sonido o algo que a veces nos ha pasado. Entonces es algo muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? Gracias Francisco, Javier, por estar también conectado. Ok, ¿qué preguntas hicieron? Yao dice, ¿qué preguntas hicieron o cómo conocieron las necesidades de su iglesia para saber qué tipo de transmisión o contenido debía hacerse? Muy buena pregunta, Yao. El año, no, hace 2 años se decidió hacer una encuesta a toda la iglesia. Se hicieron dos encuestas, una a la gente que tenía más de 25 años en la iglesia y otra para aquellos que tenían menos de, eh, ya, menos de ese tiempo, o los más jóvenes. Sobre todo fue para universitarios, solteros, esa consulta. Entonces, las preguntas eran muy similares. Y lo que más se preguntó fue, ¿qué hacemos como iglesia que evita que el Evangelio eh, sea recibido por otros? ¿Qué podemos hacer mejor como iglesia? Entonces, las preguntas fueron en el sentido de que nos dieran algún tipo de feedback a los líderes, en qué podemos cambiar, qué debemos estar haciendo diferente y también qué hacemos bien, qué deberíamos continuar haciendo. Entonces, preguntamos acerca de cómo usar mejor nuestras redes sociales, de nuestra presencia en Internet, el discipulado. Bueno, fueron muchas preguntas, pero la información ayudó para conocer un poco más esas necesidades. Um, Fabián Hernández, en la transmisión offline a online, ¿cuál fue el mayor obstáculo de parte del staff? Um, Considero que no hemos encontrado tanto obstáculo. Creo que hay un gran deseo, por lo menos en nuestro caso, de, de pasar a esta transición. Creo que el obstáculo más grande ha sido encontrar los voluntarios que sean responsables de hacerse cargo de esto, porque obviamente en cada región, por así decirlo, vas a encontrar personas con un gran deseo, de servir, pero que no saben nada tal vez de cómo usar una cámara o cómo entrar a Internet. Entonces esas personas necesitan ser entrenadas. Hay personas que saben mucho, pero tal vez no tienen tanta responsabilidad o no llegan a tiempo. Entonces creo que construir un equipo para toda la iglesia y después construir equipos para cada región es tal vez uno de los retos más grandes, en donde lo que hicimos hace unos años fue estar haciendo varias reuniones, o por lo menos 2 reuniones durante el año, donde invitábamos a personas que tuvieran diferentes habilidades y talentos que nos ayudaran a lograr esa transición. Así que empezamos a encontrar diseñadores, fotógrafos, videógrafos. Pero bueno, sigue siendo una de las cosas más importantes de tener este equipo de trabajo, ¿no? Román Hermosillo dice, hola Alberto, gracias por la clase. ¿Qué plataforma consideras que ayuda a realizar una mejor clase interactiva para jóvenes? Considero que, bueno, interacción. Bueno, creo que Facebook Live es muy bueno para interactuar. Zoom es muy bueno para crear estas clases donde las personas pueden opinar y puedes tú compartir tu pantalla y presentar videos y muchas cosas. Yo creo que depende de qué tipo aún de jóvenes. Por ejemplo, los más adolescentes les encanta TikTok, ¿no? Y hacer cosas divertidas ahí. Creo que va a ser bueno preguntar a tus jóvenes qué les gustaría a ellos, porque estoy seguro que ellos ya conocen qué plataformas son las que ellos están más tiempo.
Brenda Melo, ¿qué plataforma recomiendas para las personas mayores que casi no están familiarizadas con la tecnología? Algunas ni siquiera tienen internet en casa. Ya, considero que esa es otra gran realidad. Hay que ser muy, tal vez la palabra sea real, en que lo que yo les compartí hoy, el resultado del trabajo en equipo, de la estrategia acerca de las tres necesidades que les hablé, fue pensando um, en un área de, de nuestra sociedad, que prácticamente es la gente más joven, porque son los que más están en Internet, que no les tienes que enseñar cómo entrar a Internet, sino ya lo usan y solamente te encuentras con ellos usando esas mismas plataformas. Considero que para las personas mayores es otra realidad que no tienen por qué, tal vez, que no deben sentirse culpables de es que ay, yo no sé cómo usar Internet. Pero considero que más bien eso es un trabajo en equipo de hablar con los propios adultos, hablar con los líderes y llegar a una conclusión. ¿Qué se puede hacer para satisfacer las necesidades de ellos? Y creo que lo primero que hay que hacer es qué necesidades tienen. Yo me encontré que a muchas personas mayores no les gusta mandar mensajes, ellos quieren llamadas por teléfono. Entonces creo que es conocer sus necesidades y saber cómo satisfacerlas. Um, yo antes hacía un poco de IB Tech en la iglesia, hay clases para aumentar mi conocimiento, quiero crecer aún más para tener más experiencia. Sí, sí, hay considero que hoy lo más bello de aún de este tiempo, por usar una palabra en medio de la pandemia, es que muchas empresas y muchas um, organizaciones que dan enseñanza acerca de una variedad de temas lo están haciendo gratis o están rebajando sus costos. Entonces yo les animaría a buscar específicamente en qué quieres crecer, qué te interesa. Por ejemplo, quieres aprender cómo tener un mejor live streaming, ¿no? Cómo hacer tus transmisiones en vivo de una mejor manera. En YouTube, de verdad, hay tantos tutoriales donde puedes aprender eso. Prácticamente el conocimiento que hoy tengo es gracias a varias horas de estar investigando y hacer preguntas muy específicas en Internet, ¿no? Cómo desarrollar una mejor estrategia digital o cómo aprender a un podcast. Yo tengo hoy mi podcast porque me puse a investigar cómo crear un podcast y ahí me salió mucha información. Pero creo que va a ser bueno también, voy a pedir que se compartan ciertas ligas de cómo tener más clases. Um, ok. Ujú. En cuanto al, a ver, Francisco Javier, en cuanto al equipo de diseño, fotografía, edición, página web, creo que también se requiere de una inversión monetaria. ¿Es viable hacer inversiones de este tipo? Gracias por esa pregunta, Francisco. Ese fue uno de los mayores retos que encontramos al principio, cuando se me entregó, por ejemplo, la responsabilidad de llevar la iglesia o de comenzar a crear un equipo para llevar la iglesia a otro nivel. Algo que yo les pedí fue, necesitan invertir. Si yo voy a hacer eso, necesito una computadora que pueda de verdad trabajar en programas de diseño de video, diseño para todo lo que necesitamos, todas las gráficas que se necesitan. Y fue la primera inversión que se hizo, comprar una buena computadora. Con el equipo que creamos, ofrecimos a la iglesia un presupuesto. Y el presupuesto es bastante alto, ¿no? Pero digo, alto a lo que estamos acostumbrados de muchas iglesias. No invertimos nada, no se invierte nada en esto. Pero considero que es por eso que necesitamos una buena unión con nuestros líderes. No, tal vez no llegar creo que lo más difícil cuando alguien está a cargo de la iglesia es sentirse criticado o que personas tal vez solo hablan de lo que no tenemos. Por eso creo que lo que les invitaría es tengan una buena relación con sus líderes, propongan cosas, investiguen ustedes. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta tener un buen sistema de cámaras, de sonido? ¿Qué necesitan para sus servicios en vivo, que tengan buena calidad?
y presenten varias opciones. Mira, si queremos tener este tipo de calidad, esa es la primera opción, ¿no? Y cuesta tanto. Segunda opción, tercera opción. Y ayuden a crear conciencia de que esto no es gratis. Y obviamente hay bastantes cosas que podemos usar. Hoy la mayoría de teléfonos celulares tienen una calidad muy buena, hasta de 4K, para crear videos muy buenos, pero necesitas asegurarse que el sonido sea igual de bueno, y esa es otra cosa. Necesitas un cierto sistema que ayude, micrófonos inalámbricos, pero es cuestión de investigar y ofrecer opciones, pero sí les animaría que seamos reales. Sí se necesita una inversión, sí vale la pena. Hoy la cuarentena nos lo ha dado a conocer. Marco dice, el dinero es importante, pero no nos debe detener. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Así que sí les animo con lo que tienes hoy, sí puedes hacer varias cosas interesantes. Y Marco es un buen ejemplo de eso. Él ha perseverado por muchos años para tener su radio y es un buen ejemplo de comenzar con nada o con muy poco. Andoreni, pienso que sería bueno si alguno de ustedes nos compartieran opciones para transmitir con una buena calidad. Ya, si alguno de ustedes están haciendo algo interesante con buena calidad, pueden compartir. Lo que nosotros decidimos fue, nosotros tenemos 2 edificios en la iglesia. Entonces, en un edificio decidimos invertirle más, ¿no? A tener cámaras que por lo menos tengan 4K de calidad, y con un buen sistema de sonido conectado que nos asegure que se va a transmitir bien las dos cosas, audio y video. Entonces, apenas se hizo esa inversión, pero estamos hablando tenemos un edificio y algunos años. Entonces, creo que sí les animaría a platicar en sus propios grupos cuánto pueden invertir, qué es lo que ya tienen, o aún les animaría a pensar, hay personas en sus iglesias que estarían dispuestos a decir, ok, yo dono tal vez una cámara, yo sé un poco de audio, pero yo les animaría, háblenlo con sus iglesias, compartan lo que necesitan, porque ciertamente va a haber alguien o tiene el talento o tiene el recurso o tiene las ganas de aprender y vas a ir formando un equipo, que eso es lo que se trata en este momento tan urgente, crear equipos de trabajo. Y bueno, yo estoy usando Zoom para mis reuniones, tanto esta semana, el miércoles voy a tener una reunión de toda mi región por Zoom. Obviamente yo tengo la opción, la que estoy pagando es para que incluya más de 100 personas. Entonces, a través de eso voy a conectarme, voy a dar una clase con presentación, video, y permitir un momento para que las personas interactúen. En Zoom también tú puedes crear como salones, donde la gente puede reunirse y platicar entre ellos como por grupos y después regresar al salón principal. También Google Hangout tiene opciones donde puedes crear clases y la gente puede descargar documentos y puedes poner ahí devocionales o audios o videos. Entonces, y esa opción es gratuita también. Considero que hay varias plataformas